Si aparecieras de repente en la Edad Media, una de las primeras cosas que echarías de menos no sería el móvil, ni la electricidad, ni siquiera una cama cómoda. Sería un baño. Un baño de verdad. Un lugar limpio, privado, con agua corriente, papel higiénico y una puerta que puedas cerrar con tranquilidad. Porque ir al baño en la Edad Media no era una rutina cómoda, rápida e higiénica como la entendemos hoy. Era una experiencia sucia, incómoda, a veces humillante y en muchos casos peligrosa para la salud. Hoy damos por sentado algo que durante siglos simplemente no existió para la inmensa mayoría de las personas. Nos levantamos por la noche, caminamos unos pasos, encendemos una luz, usamos el inodoro, nos limpiamos, tiramos de la cadena, nos lavamos las manos y seguimos con nuestra vida. Todo sucede en minutos, casi sin pensar. En la Edad Media, hacer tus necesidades implicaba muchas veces frío, mal olor, falta de intimidad, restos acumulados, cubos, agujeros, letrinas compartidas, calles sucias y un contacto constante con residuos humanos. Y aquí es donde se rompe una de las fantasías más extendidas sobre el pasado. Mucha gente imagina castillos, vestidos elegantes, grandes banquetes, plazas pintorescas y calles llenas de vida, pero muy pocas veces se imagina qué pasaba con todo lo que el cuerpo expulsa cada día, porque da igual que fueras campesino, artesano, soldado, monje, mercader o noble, todos tenían el mismo problema básico. Todos necesitaban ir al baño, y casi nadie tenía una forma cómoda, limpia y segura de hacerlo. Si fueras una persona pobre, que era la realidad de la inmensa mayoría, probablemente vivirías en una casa muy sencilla, sin ninguna estancia dedicada exclusivamente a la higiene. No habría un cuarto de baño, no habría tuberías, no habría ningún sistema moderno de evacuación. Lo habitual sería usar un recipiente, un cubo, una vasinilla, o salir al exterior y buscar una letrina común si es que existía una cerca. Muchas veces tendrías que hacerlo en condiciones climáticas terribles, con lluvia, barro, frío o viento, y casi siempre rodeado de malos olores. Por la noche, la situación podía ser todavía peor. Imagínate despertarte con urgencia en pleno invierno, en una casa oscura, sin luz eléctrica, con el suelo helado, la ropa pesada y el cuerpo agotado. En lugar de entrar en un baño iluminado, tendrías que tantear en la oscuridad para encontrar una vasinilla junto a la cama, o salir fuera con una vela, si la tenías, rezando para no tropezar, no mancharte y no congelarte por el camino. Y si usabas una vasinilla dentro de casa, eso significaba convivir con los olores hasta que alguien la vaciara. Las vasinillas eran recipientes que se colocaban bajo la cama o cerca del lugar donde se dormía. Se usaban sobre todo por la noche o cuando salir al exterior no era práctico. Eran útiles, sí, pero también eran una fuente constante de suciedad y hedor. Había que vaciarlas manualmente, y no siempre se hacía de inmediato. En hogares humildes, el contenido podía quedarse dentro durante horas, a veces más. Eso significa que dormías, comías y vivías a pocos pasos de tus propios residuos o de los de toda la familia. Y lo peor no era solo el olor, era el contacto continuo entre la vida cotidiana y la suciedad. En una casa pequeña, donde convivían varias personas, donde a veces también entraban animales, donde el humo del fuego llenaba el ambiente y donde el especio era mínimo, cualquier resto orgánico empeoraba todavía más unas condiciones ya durísimas. El aire se volvía pesado, la higiene era escasa, las manos se lavaban menos de lo que hoy consideraríamos básico, y eso multiplicaba los riesgos de enfermedad. Si fueras a una aldea, probablemente encontrarías letrinas simples, agujeros en el suelo, estructuras de madera muy rudimentarias o zonas apartadas destinadas a esa función. Nada de privacidad real, nada de limpieza garantizada, nada de comodidad. En épocas de lluvia, el acceso podía convertirse en una masa de barro y porquería. En verano, el hedor sería insoportable. En invierno, el simple acto de sentarte al aire libre o en una caseta mal cerrada podía ser una tortura. Ahora bien, si te fueras a una ciudad medieval esperando algo más avanzado, tal vez te sorprenderías para mal. Las ciudades concentraban más gente, más comercio y más actividad, pero también más residuos.
Mucha más gente viviendo junta significaba mucha más necesidad de evacuar desechos, y como no existía una red de alcantarillado moderna para la mayoría de zonas, esos residuos se acumulaban, se arrojaban a fosas, a canales, a patios o directamente a la calle. Cuanta más población, más intenso se volvía el problema. En algunas ciudades medievales sí existían letrinas públicas o sistemas relativamente más organizados en ciertos edificios, monasterios o castillos, pero ni de lejos eran lo suficientes para garantizar un entorno limpio como el actual. En barrios pobres, las calles podían convertirse en auténticos corredores de suciedad. Restos humanos, orina, estiércol animal, agua sucia y basura orgánica convivían a la vista y al olfato de todos. Cuando llovía, todo eso se mezclaba. Cuando hacía calor, todo fermentaba. Y cuando el viento cambiaba, el olor se metía por cada rendija. Además, había una costumbre que hoy nos parecería brutal. En muchos lugares, los recipientes con residuos se vaciaban por la ventana o en zonas comunes del exterior. A veces se avisaba antes de lanzarlos, a veces no. Eso significaba que caminar por ciertas calles no solo era incómodo, también era arriesgado. Podías salir salpicado, podías pisar restos humanos, podías llevarte esa suciedad a casa en la ropa, en los zapatos o directamente sobre la piel. Y aquí es donde el tema deja de ser simplemente desagradable para convertirse en algo serio, porque no estamos hablando solo de asco, estamos hablando de salud pública. Cuando los residuos humanos se acumulan cerca de donde la gente vive, duerme, cocina y obtiene agua, el riesgo de enfermedades se dispara. La contaminación fecal podía acabar en pozos, fuentes o zonas de almacenamiento. Las manos sucias podían tocar comida, los insectos podían pasar de los residuos a los alimentos, y en un mundo sin conocimiento microbiológico moderno, sin desinfectantes eficaces y sin antibióticos, las consecuencias podían ser devastadoras. Una diarrea fuerte hoy suele ser algo que resolvemos con descanso, hidratación y, si hace falta, atención médica. En la Edad Media, una infección intestinal podía debilitarte muchísimo. La pérdida de líquidos, la fiebre, la malnutrición y la falta de tratamientos eficaces podían convertir un problema digestivo en una amenaza real. Y cuando toda una comunidad vivía rodeada de agua dudosa, suciedad acumulada y mala higiene, esos problemas no eran una excepción, eran parte del paisaje cotidiano. También te sorprendería con qué se limpiaba la gente, porque evidentemente no existía el papel higiénico tal y como lo conocemos hoy. Dependiendo del lugar, la clase social y los recursos disponibles, podían usarse trapos reutilizables, paña, musgo, hojas, lana vieja, trozos de tela o simplemente agua si había acceso. Pero ninguna de esas soluciones era cómoda ni especialmente higiénica comparado con lo actual, y muchas de ellas implicaban volver a usar materiales que no siempre se lavaban bien o que ni siquiera estaban realmente limpios desde el principio. Si fueras pobre, lo más probable es que no pudieras permitirte desperdiciar tejidos limpios en eso, así que usarías lo que hubiera a mano, algo áspero, algo húmedo, algo reutilizado, algo que no da ninguna sensación real de limpieza, y luego seguirías con tu día, tal vez trabajando el campo, tal vez cocinando, tal vez tocando herramientas, animales o comida. Todo eso con unos estándares de higiene que hoy nos parecerían alarmantes. Y aún así, no todo el mundo vivía exactamente igual. La nobleza y las clases altas tenían ciertas ventajas. En castillos y residencias importantes podían existir letrinas empotradas en muros, con conductos verticales que llevaban los residuos a fosas o al exterior. Algunas eran más privadas, algunas estaban más ventiladas, algunas incluso tenían cierto cuidado arquitectónico. Pero no conviene idealizarlas demasiado. Seguían siendo sistemas rudimentarios, seguían oliendo mal, seguían dependiendo de limpieza manual y seguían generando acumulaciones de residuos que alguien tenía que gestionar. En un castillo, por ejemplo, una letrina podía parecer más sofisticada porque estaba integrada en la piedra y no solo era un cubo junto a la cama, pero al final el principio era el mismo: expulsar el residuo lejos del cuerpo sin ningún sistema moderno de tratamiento. Si no se limpiaban bien las zonas de caída o si la ventilación fallaba, el olor invadía partes del edificio. Y cuando el volumen de personas era alto, la acumulación también lo era. Servidores, soldados, criados, huéspedes, nobles,
Todos generaban residuos y alguien tenía que vaciar pozos negros, limpiar letrinas y retirar los residuos. Era un trabajo durísimo, despreciado y extremadamente insalubre. Imagina el nivel de exposición constante a materia en descomposición, gases, infecciones y suciedad concentrada. En muchas épocas, limpiar lo que otros expulsaban era un oficio miserable, pero necesario para que las ciudades no colapsaran todavía más bajo su propia suciedad. Los monasterios y algunas instituciones religiosas, en ciertos casos, tenían sistemas algo más organizados. Algunas comunidades monásticas desarrollaron letrinas colectivas con corrientes de agua cercanas o con cierta planificación, especialmente donde había más recursos o una vida comunitaria más reglada. Pero eso era una excepción relativa, no la norma general del mundo medieval. Y aún en esos contextos, nada se acercaba a lo que hoy consideraríamos sanitario. También hay algo que la mayoría no piensa: la falta de intimidad. Ir al baño hoy es una actividad privada. En la Edad Media, muchas veces no lo era tanto. Había letrinas compartidas, espacios comunes, recipientes dentro de habitaciones donde dormían varias personas y situaciones en las que el pudor tenía que ceder ante la necesidad. Si estabas enfermo, si eras anciano, si estabas embarazada, si era de noche o si hacía un frío insoportable, tus opciones eran todavía peores. La incomodidad no era solo física, también era social. Para las mujeres, además, el problema podía ser todavía más duro, no solo por el uso diario del baño, sino por la gestión de la menstruación, el embarazo, el parto y el posparto en un contexto de escasa higiene y privacidad limitada. Si hoy ya damos mucha importancia a la limpieza íntima, a los baños accesibles y a la protección durante esos momentos, imagina vivirlos en un entorno de barro, ropa pesada, agua escasa y utensilios reutilizados sin garantía de limpieza. Cada pequeño descuido podía convertirse en irritación, infección o un malestar constante. Y si eras una mujer noble, sí, quizás tenías más telas, más espacio, más ayuda de sirvientas, pero eso no significaba vivir en un entorno realmente limpio. Muchas reinas y damas seguían usando vasinillas, seguían dependiendo de criadas para su vaciado y seguían viviendo en palacios o castillos donde el olor, la humedad y los residuos estaban mucho más presentes de lo que las películas muestran. La diferencia estaba en el nivel de comodidad relativa, no en una verdadera higiene moderna. Los niños tampoco escapaban a esta realidad. Desde pequeños crecían rodeados de suciedad cotidiana. Aprendían muy pronto a usar recipientes, rincones apartados o letrinas básicas. Jugaban en patios donde el barro podía mezclarse con estiércol y otros residuos. Se llevaban las manos a la boca, tocaban animales, comían con una higiene limitada. Y por eso eran especialmente vulnerables a infecciones digestivas y enfermedades relacionadas con la falta de saneamiento. Hay otra imagen poderosa que desmonta la fantasía medieval: el olor de una ciudad al amanecer. Piensa en una calle estrecha, de piedra o de barro, sin alcantarillado moderno, con restos del mercado del día anterior, animales circulando, recipientes vaciados, agua estancada y desechos en distintos puntos. Ahora añade humedad, falta de ventilación, hogares donde se cocina con fuego y humo, y cientos de cuerpos sin lavar con frecuencia. Ese era el aire cotidiano. No era una excepción repugnante, era el fondo normal sobre el que se desarrollaba la vida. Y sin embargo, la gente seguía adelante. Compraba, vendía, rezaba, se casaba, tenía hijos, cocinaba y dormía en ese mundo. Eso es precisamente lo que más nos cuesta entender hoy. No vivían en un escenario medieval, vivían en su presente. Para ellos, aquella suciedad no era una curiosidad histórica, era lo normal. Lo heredaban, lo soportaban y lo gestionaban como podían, no porque fuera cómodo, sino porque no conocían otra cosa y porque las alternativas simplemente no existían para la mayoría. De hecho, una de las razones por las que hoy el baño nos parece un detalle menor es porque funciona tan bien que se vuelve invisible. No pensamos en él, pero durante gran parte de la historia humana, la gestión de los desechos fue uno de los grandes problemas silenciosos de la vida cotidiana.
Donde hoy hay tuberías, desagües, depuradoras, productos de limpieza, jabón accesible y normas sanitarias, antes había esfuerzo manual, recipientes, fosas y mal olor persistente. Y eso cambiaba incluso la forma de moverse por el espacio. Había zonas que olían peor que otras, horas del día más desagradables, rincones evitados, rutas que podían embarrarse con residuos, habitaciones que había que ventilar, cubos que había que vaciar, pozos que podían contaminarse. El cuerpo no estaba separado de la ciudad, la suciedad del cuerpo formaba parte de la estructura misma del lugar. Ahora piensa en lo que pasaría si tú, con tus costumbres actuales, despertaras allí mañana mismo. El primer día probablemente aguantarías como pudieras, horrorizado. El segundo empezarías a sentir el cansancio de no poder limpiarte bien. El tercero te darías cuenta de que no hay escape del olor. El cuarto ya estarías vigilando dónde pisas, qué tocas, qué bebes y con qué te limpias. Y para entonces entenderías que el problema no es solo ir al baño. El problema es vivir en un mundo donde casi todo lo que sale del cuerpo permanece demasiado cerca de la vida. Eso afecta a todo, a la comida, al agua, al descanso, al aire, a la ropa, a las manos, a los niños, a la enfermedad, a la dignidad, a la intimidad y sobre todo a la sensación permanente de que nunca estás realmente limpio. Esa es una de las grandes verdades incómodas del pasado. No era solo un mundo más duro, era un mundo donde la frontera entre el cuerpo, la suciedad y la supervivencia era muchísimo más estrecha que ahora. Incluso en los contextos más ricos, donde podía haber más lujo, más piedra, más telas y más sirvientas, el problema seguía existiendo. Se podía maquillar, perfumar o esconder un poco mejor, pero no eliminar. Por eso, tanta ropa pesada, tantos perfumes, tantas telas y tantas rutinas de aparente refinamiento convivían con una base material mucho más incómoda y menos limpia de lo que imaginamos. Debajo del protocolo, debajo del lujo, debajo de la ceremonia, el cuerpo seguía necesitando lo mismo, y el sistema seguía siendo rudimentario. Ir al baño en la Edad Media, en el fondo, resume muy bien toda la época. No era espectacular, pero sí brutal. No era heroico, pero sí agotador. No era el centro de los relatos históricos, pero condicionaba profundamente la vida diaria. Porque cuando una sociedad no puede separar bien sus residuos de su espacio vital, todo se vuelve más difícil. La higiene baja, el olor empeora, la enfermedad circula más, el cuerpo sufre más y la vida entera se vuelve más frágil. Así que no, el problema no era solo la falta de comodidad, era mucho más que eso. Era la ausencia de un sistema que hoy consideramos básico para vivir con dignidad y salud, un sistema que hace desaparecer lo que no queremos ver, oler o tocar. En la Edad Media, eso casi nunca desaparecía del todo. Solo cambiaba de sitio, se acumulaba, se arrojaba, se escondía, se vaciaba a mano, pero seguía ahí. Y al final entenderías algo muy simple y muy incómodo, que una de las razones por las que no habría sobrevivido bien en la Edad Media no sería una batalla, ni una peste, ni una conspiración palaciega. Sería algo tan cotidiano como tener que ir al baño en un mundo sin higiene real, sin privacidad real y sin limpieza verdadera. Un mundo donde casi todo lo que sale del cuerpo permanece demasiado cerca de la vida. Porque la Edad Media no solo olía a humo, a barro o animales, también olía a lo que hoy desaparece con una cadena, con agua y con jabón. Y cuando eso deja de desaparecer, la vida se vuelve mucho más dura de lo que casi nadie imagina.